Saludos, mi nombre es Jonathan. En este momento vamos a exponer sobre el salario. Nuestra profesora Emi Reyes. Así vamos a ver la importancia de conocer la ley salarial. Sí. La definición de salario y su teoría. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. En teoría, afirma que la productividad de los trabajadores en la empresa está correlacionada positivamente con el salario. Existen tipos de salario, característica y naturaleza. El salario mínimo, salario en especie, salario nominal, salario metálico y salario mínimo. El salario mínimo, salario nominal, salario promedio y salario a destajo. Bueno, viendo esa parte, la remuneración en salario de especie en forma de bienes o servicios, mientras que el salario nominal es una remuneración que percibe un trabajador que se encuentra en una nómina. El salario metálico, remuneración percibida en dinero en efectivo. Y el salario mínimo, remuneración mínima que por ley debe recibir un empleado. La forma de retribución y privilegio del salario. Existen tres, en este caso tenemos la retribución variable, la retribución de pagos en espera y la retribución fija. Existen algunos descuentos. Los permitidos son los autorizados por la ley, los relativos a cuotas sindicales previa autorización del trabajador. Los anticipos de salario hechos por el empleador, los relativos a crédito otorgado por instituciones bancarias, con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido del trabajador. Los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. La protección legal del salario. El salario es irrenunciable, al igual que todos los demás derechos sociales. El salario es inembargable en su totalidad. El salario también en su pago goza de crédito privilegiado. El salario no es compensable ni susceptible de presunciones ni retenciones del mismo. El salario no es susceptible de rebaja. El delito de falta de pago del salario se castigará como autor de fraude y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del 401 del Código Penal, según la cuantía, a todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que le corresponda en la fecha adecuada o estipulada entre ambos. El salario mínimo. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato del trabajo. Por ejemplo, en este país el salario mínimo es de unos 17,000 pesos y así sucesivamente. En origen, y su origen es en la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado para ese entonces.
y su evolución, los salarios mínimos de cobertura nacional comenzaron a aplicarse en los Países Bajos en el 1969, en Francia en el 1970 y en España en el 1980. La fijación del salario mínimo está regida por las disposiciones de la sección de sexta del capítulo 2 del título 1 del libro séptimo de este código. El salario de Navidad. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad consistente en la 12ª parte del salario ordinario devengando por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado con el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por completo de una suma mayor. Y para terminar, tenemos la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. Esa fue nuestra participación.